Buenas tardes, profesor, profesora y compañeros. Nosotras les vamos a hablar sobre matemáticas en genética. Como sabemos, todos los organismos vivos tienen ADN. En él está contenida toda la información genética que nos conforma. Cuando nosotros nos reproducimos, transmitimos dicha información, y esto es clave para la continuidad de los seres. En 1859 se publicó el libro El origen de las especies por Charles Darwin, en el que planteaba su teoría de la evolución por selección natural, una de las mayores aportaciones a la biología. Sin embargo, la selección natural no fue apoyada como el principal mecanismo de la evolución y dejaba varias interrogantes, como qué originaba la variación y cómo se heredaban los caracteres. Gregor Mendel estudió matemáticas y ciencias en la Universidad de Viena, donde Franz Unger, su profesor de botánica, estimuló su interés por el estudio de las variedades y la herencia. Realizó experimentos de la planta de chícharos Piscium sativum. De esta, obtuvo 34 variedades distintas, de las cuales 22 permanecían constantes. De esas 22, escogió 7 pares de rasgos contrastantes para cruzarlas y observar las características que presentaban durante varias generaciones. Notó que de los 7 pares de caracteres, uno siempre era dominante y había otra característica alterna llamada recesiva. También observó la proporción de 3:1. Además, estableció las llamadas leyes de la herencia, que son el principio de uniformidad, que dice que si dos individuos de raza pura se cruzan, los híbridos resultantes serán todos iguales. El principio de combinación independiente, que nos dice que las características se heredan de manera independiente, unas de otras. Por ejemplo, en la flor, el color y el tamaño son características que se heredan independientes unas de otras. Y por último, la de la segregación, que explica que hay ciertos individuos que pueden transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste. Su descubrimiento fue publicado, pero no tuvo el impacto que se hubiera esperado, sino hasta 1900, cuando fue redescubierta su teoría. Muchos otros científicos de la época al leer su trabajo tomaron algo para sus propias teorías de la herencia, surgiendo así muchas posturas que diferían unas de otras. Hasta entonces se creía aún que la herencia era mezclada y que aunque hubiera variación, había una tendencia a regresar al tipo original, además de la postulación de la variación discontinua, las mutaciones, como mecanismo de la evolución. Los descubrimientos de Mendel tiempo después no solo acabarían con muchas posturas erróneas de las anteriores nombradas, sino que también serían clave para la teoría actual de la evolución y para el establecimiento de la genética y de la biología evolutiva como disciplinas vitales de esta ciencia. Como sabemos, cada gen tiene un conjunto de alelos que representan las distintas formas fenotípicas, es decir, la expresión física. Por ejemplo, para el gen que codifica para el color de ojos, tenemos que los distintos alelos pueden ser para ojos cafés, negros, azules o verdes. La herencia genética en cierto tipo de organismos está ligada a la reproducción sexual. En esta se tiene que dos padres cruzan y transmiten su información genética al individuo resultante. Para un gen determinado tenemos dos posibles casos, que los alelos del padre y de la madre sean los mismos o que sean diferentes. En caso de que sean los mismos, se expresa el alelo compartido, y en caso de que sean diferentes, se introducen los conceptos de dominancia y recesividad. También es importante conocer los conceptos de homocigoto y heterocigoto, como se puede observar en la imagen. Para cuestiones explicativas, utilizaremos el siguiente lenguaje. A mayúscula será dominante, A minúscula será recesivo, 2A mayúscula será homocigoto dominante, 2A minúscula será homocigoto recesivo y una A mayúscula y una A minúscula serán heterocigoto. La probabilidad en genética, la regla del producto. Nos dice que para eventos independientes X y Y, la probabilidad de que ocurran ambos es la probabilidad de X por la probabilidad de Y. Entonces, si nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de obtener un individuo homocigoto recesivo en el cruzamiento entre dos individuos heterocigotos? Podemos hacer un cuadro como el que vemos en la imagen, donde un medio de la probabilidad corresponde a la madre y un medio de la probabilidad corresponde al padre. Como podemos ver en el cuadro, tenemos 4 distintas posibilidades. En este caso, nos interesa que el individuo sea homocigoto recesivo, por lo cual será A minúscula, A minúscula.
Al multiplicar las probabilidades del padre y de la madre, es decir, un medio por un medio, obtenemos un cuarto, que como podemos observar, es lo mismo que aparece en el cuadro. La siguiente es la regla de la suma, que nos dice que para eventos mutuamente excluyentes, X y Y, la probabilidad de que ocurra uno es la probabilidad de X más la probabilidad de Y. Ahora queremos predecir la fracción de la descendencia de un cruzamiento heterocigoto con un heterocigoto, que tendrá el fenotipo dominante, es decir, que tenga cuando menos un alelo dominante. Como podemos ver en el cuadro, las posibilidades siguen siendo las mismas, 4. Pero en este caso solo nos interesan 3 de ellas, ya que esas 3 tienen un alelo dominante. Es por esto que decimos que la probabilidad de que salga un homocigoto dominante es de un cuarto, la probabilidad de que salga un heterocigoto es de 2 cuartos y la probabilidad de que salga un homocigoto recesivo es de un cuarto. Al sumar las probabilidades, se ve en color morado y en rojo, tenemos que la probabilidad del evento es de 3 cuartos. Como ya mencionó mi compañera, los trabajos de Mendel ayudaron a que varios científicos mostraran interés en la evolución. Uno de ellos es Jeffrey Harold Hardy, que también centró su interés en la población diploide, al igual que este Mendel. Es decir, que tienen dos alelos. Y se interesó en determinar las frecuencias de P por N, 2Q por N y R por N de los genotipos homocigoto dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo, respectivamente en la generación N, con P por N, 2Q por N y R por N igual a 1. Para ello, asumió que ninguno de los genotipos incrementaba su mortalidad o decrecía su fertilidad en comparación con los otros dos genotipos. Las frecuencias en la generación N más 1 pueden computarse desde las frecuencias en la generación N, observando que un individuo elegido aleatoriamente en la generación N transmite el alelo dominante con probabilidad Pn más Qn. Bien, porque el genotipo es homocigoto dominante y el alelo dominante se transmite con probabilidad 1, o porque el genotipo es heterocigoto y el alelo dominante se transmite con probabilidad de un medio de manera análoga. El alelo recesivo se transmite con una probabilidad de Qn más R más N. Todo esto surgió porque se quería saber por qué el rasgo dominante no se hacía más frecuente en la generación, de generación en generación. El modelo resultante es conocido como la ley de Hardy-Weinberg. Esto debido a que el médico Wilhelm Weinberg llegó a los mismos resultados que Harold Hardy en el mismo año. Se dio a conocer en 1943 y bueno, esta ley establece que se considera un único gen con solo dos alelos, el dominante y el recesivo, y se puede demostrar matemáticamente que si cumplen ciertas condiciones, entonces las frecuencias de los alelos dominante y recesivo en la población no cambiarán de una generación a otra luego de una generación. Este equilibrio de las frecuencias genotípicas se expresa con la siguiente ecuación o expresión algebraica: p cuadrada más 2pq más q cuadrada igual a 1, donde p designa la frecuencia de un alelo, p cuadrada designa la frecuencia de individuos homocigóticos para un alelo, q designa la frecuencia del otro, q cuadrada la frecuencia de individuos homocigóticos para el otro alelo, 2pq es la frecuencia de heterocigotos y la suma de p y q siempre debe ser igual a 1. O sea que P más Q representa el 100% de los alelos de ese gen particular en el reservorio génico, pudiéndose obtener que Q igual a 1 menos P. Pero bueno, para que esto se cumpla, las condiciones que deben de darse son: 1, que los organismos de la población sean diploides, que la reproducción sea sexual, que las generaciones no se superpongan, que el cruzamiento o apareamiento entre individuos sea al azar o aleatorio, que el tamaño de la población sea grande, que no haya migración, que la mutación pueda ser ignorada y que la selección natural no afecte a los alelos en cuestión. Gracias a esto, se pudo conducir a una actualización en la tabla de Mendel para las frecuencias de los genotipos homocigoto dominante recesivo y el heterocigoto de la generación N más 1.
en función a las frecuencias de los alelos dominante y recesivo transmitidos por el padre, que es la fila, y por la madre, que es la columna. Esta ley falla cuando se pretende capturar el fenómeno de la evolución genética en una población diploide finita, donde la tendencia aleatoria juega un papel relevante. El modelo Bright-Fisher fue uno de los primeros modelos matemáticos que incorpora la aleatoriedad en poblaciones diploides finitas y sin mutación. Esto dice que suponiendo una población diploide de tamaño n y genotipos homocigoto dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo de los alelos dominante y recesivo, el número xn de alelos dominantes en la generación n puede ser una variable aleatoria. Esto se puede representar con la siguiente expresión, que es la primera que se muestra en la diapositiva, la cual es obtenida teniendo en cuenta que los 2n alelos de la generación n+1 son obtenidos desde los 2n alelos de la generación anterior, donde las respectivas probabilidades de obtener un alelo dominante y un alelo recesivo son i sobre 2n y 2n menos i sobre 2n, en el supuesto de que xn sea igual a 1. Después de un número finito de generaciones, la población terminará siendo homocigota como consecuencia de la absorción en alguno de los estados. Las probabilidades de absorción en los alelos recesivo, que sería el estado 0, y dominante, que sería el estado 2n, vienen dadas por la segunda expresión que se muestra en la diapositiva, donde T equivale a la generación en la que por primera vez la población es homocigota. A lo anteriormente mencionado se conoce como una cadena de Markov, que es un proceso estocástico el cual muestra la evolución temporal de un conjunto de variables aleatorias. Es una serie de eventos que se caracteriza por tener la propiedad markoviana, que es la que se muestra en la diapositiva, y esto quiere decir que la probabilidad de observar un estado en el tiempo siguiente solo depende del presente y no de los estados observados en el pasado. Se dice que este tipo de cadenas tienen memoria limitada, ya que solo recuerdan el último evento inmediato, que es el que determina las posibilidades de eventos futuros. Con esta cadena se puede calcular la probabilidad de que la variable x esté en el estado S en el tiempo siguiente, dada la historia de estados observados S1, S2 hasta St, que es igual a la probabilidad de observar el estado S dado el estado en el tiempo presente St, que quiere decir que el pasado no tiene repercusión en el futuro. En la cadena de Markov, es adecuado utilizar una representación matricial en la que se colocan las probabilidades de transición de estado. El índice de las entradas es asociado al renglón correspondiente con el estado siguiente y el índice asociado a la columna con el estado presente. De esta forma se representan todas las probabilidades posibles de estados y de transitar. Se puede usar esto para anticipar cómo cambiará una distribución de probabilidad en tiempos futuros. Si se desea conocer la distribución de probabilidad T pasos de tiempo al futuro, se eleva la matriz T al tiempo T. Posteriormente, en un tiempo dado se verá que los valores ya no cambiarán. A esto se le conoce como distribución de estado estable. Retomando las aportaciones de Fisher, este publicó un artículo llamado Sobre el cociente de dominancia, donde combinó las leyes de Mendel y el principio de selección natural, explicando entonces las dos situaciones de coexistencia de genotipos y de extinción de uno de los genotipos, y establece que tomando Pn, 2Qn y Rn como frecuencias de los genotipos homocigoto dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo entre los individuos adultos de la generación N, las frecuencias de estos genotipos entre los individuos nacidos en la generación N+1 se pueden representar con las siguientes ecuaciones, en donde las frecuencias de los genotipos es el numerador de cada división y se divide entre los individuos adultos en la generación, en el supuesto de que alfa, beta y gamma representen las probabilidades de que un individuo con los genotipos homocigoto dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo, respectivamente, complete el proceso de maduración. La principal aportación de Ronald Fisher se refiere a una expresión para el incremento entre las frecuencias alélicas del alelo dominante sobre los individuos adultos de dos generaciones sucesivas.
que le permitió observar que existen al menos dos estados estables donde las frecuencias alélicas del alelo dominante permanecen constantes en una población diploide. Esto quiere decir con alelos dominantes y recesivos. Esta población es infinita, con apareamiento aleatorio, sin mutación y selección natural. Em, como, como observaciones, vio que el alelo recesivo desaparecerá progresivamente en el supuesto de que el genotipo homocigoto dominante tenga mejores oportunidades selectivas para sobrevivir. Los tres genotipos homocigoto dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo podrán coexistir permanentemente en la población cuando el genotipo heterocigoto tenga una ventaja selectiva sobre los genotipos homocigoto dominante y homocigoto recesivo. En el año de 1930, publicaría el libro La teoría genética de la selección natural, junto con Wright y el genetista y biólogo evolutivo Haldane. No solo en el campo de la probabilidad, los experimentos de Mendel surgieron frutos. Este es el caso de Sir Francis Galton, uno de los grandes nombres en la historia de la estadística, que siendo primo de Charles Darwin, al leer El origen de las especies, se impresionó con la teoría de la evolución y comenzó a interesarse con los factores que determinan la inteligencia y la personalidad, que a su entender deben tener un gran componente hereditario. Y así se dedica al estudio de la antropometría, al papel de la psicología, promueve la eugenesia y para todo esto funda lo que se le llama biometría, inventa dos de los instrumentos esenciales de la estadística, la correlación y el análisis regresivo. Galton estudiaba muchos aspectos de los seres humanos, desde los caracteres mentales hasta las faciales y los dibujos de las huellas dactilares. Su pregunta era cómo intervenían la herencia y el ambiente en la formación de una persona. Esto lo llevó a recolectar una enorme cantidad de datos que después debió tratar estadísticamente. Publicó sus hallazgos en el libro Hereditary Genius en 1865, en el que defendía que el genio es fundamental en cuestión de herencia. En conclusión, el descubrimiento de Mendel fue una parte decisiva en el establecimiento de la genética y de la biología evolutiva como disciplinas fundamentales actualmente para la biología al proporcionar las bases que posteriores científicos utilizarían para formular teorías más complejas y para introducirnos al estudio de los genes. Actualmente, el estudio del ADN representa un campo lleno de oportunidades, como por ejemplo en la búsqueda y prevención de enfermedades causadas por mutaciones. Sería imposible ignorar el papel que las matemáticas y su correcto implemento en mano de grandes matemáticos, biólogos y genetistas ha tenido en la mejora de las leyes de Mendel, las cuales, como acabamos de demostrarles, desde un principio estuvieron íntimamente relacionadas con el campo matemático de la probabilidad. Gracias por su atención.